¿De derecha o de izquierda? Esa es la pregunta. Vamos a recibir a los representantes del colectivo Entre, porque vamos a hablar de un libro que justamente fue escrito por un colectivo, se llama La Reacción, y lo que busca en plena campaña electoral es definir qué es la derecha. Para empezar, ¿existe una derecha? ¿Por qué en todo caso hay tanta resistencia en querer confesarlo públicamente cuando uno es de derecha o de ultraderecha? Y en todo caso, ¿por qué es tan explícita esa derecha en esta campaña electoral precisamente? Bueno, vamos a recibir entonces a quienes hoy integran este colectivo, a Gabriel de la Coste, politólogo, gracias Gabriel por acompañarnos, a Diego León Pérez, también politólogo, y por supuesto, bueno, ambos integrantes de un colectivo un poco más amplio que en conjunto escribieron este libro. Vamos por el principio. ¿Por qué hacer un libro que se pregunta si existe una derecha y por qué también es tan complejo definir qué es ser de derecha en estos tiempos? ¿Qué tal? Sí, no es que sea complejo definirlo, es que en Uruguay en particular, porque esto no es así en todos los países, es raro que alguien se defina a sí mismo de derecha. Ocasionalmente alguien, pero lo más común es que eso no suceda. Y eso es algo bastante misterioso, porque normalmente en los sistemas políticos hay izquierdas y derechas, y hay abundancia de literatura y de estudios que nombran con mucha claridad quién es la derecha en cada país y cuáles son las posiciones normalmente asociadas con la derecha. Entonces, una de las cosas que es importante es para aclarar un poco el panorama, porque las campañas electorales también siempre son momentos donde hay muchos discursos ambiguos, muchos intentos de confusión, no se entiende muy bien qué es lo que se está diciendo. Es importante tratar de clarificar de qué se trata esto, dar unas definiciones, discutir las definiciones que están presentes, porque también hay muchas malas definiciones dando vuelta, y también empezar a usarlas para hacer una lectura posible de la realidad. Bueno, vieron que nadie quiere además, o sea, ni siquiera entrar en ese debate ideológico. Los candidatos cuando se les pregunta o se los trata de encasillar, o en derecha o en izquierda o en centro, todos son un poco como reticentes a ese tipo de clasificación. ¿Por qué? Sí, de hecho así empieza el libro. Las primeras páginas del primer capítulo es una lista de citas a políticos diciendo que no son de izquierda ni de derecha. Que sus proyectos de ley, por ejemplo, perfectamente podrían ser de izquierda o de derecha. Claro. Entonces, ahí hay una definición operativa que es muy sencilla. La derecha es el sector político que defiende las jerarquías sociales existentes. Una sociedad de clases, una sociedad jerárquica, machista, quienes defienden los intereses de las clases dominantes, en particular de la clase capitalista, por ejemplo, para que se le cobren menos impuestos, se les regule menos, o se protejan su propiedad, o se hagan regulaciones favorables a sus negocios, o tratados internacionales que afianzan sus derechos, etcétera, son la derecha. Y eso es la derecha es un actor político que en Uruguay tiene una continuidad histórica larga. Se la puede reconocer desde hace mucho, mucho tiempo, y además incluso se repiten los mismos apellidos, las mismas organizaciones que se crearon para eso. Entonces no es algo tan complejo de hacer. Y no calculan o rastrean, incluso el mundo está discutiendo si hay izquierda y derecha ahora, ¿no? Si vale la pena dividir en izquierda y derecha, pero viniendo acá, el hecho de que la dictadura sea un golpe de derecha, auspiciado inclusive por partidos de derecha, ¿no creen que necesitó el Uruguay un tiempo prudencial como para separarse de eso, de esa historia de nuestro país a la cual no queremos volver y de los responsables? Por más que haya necesitado un tiempo para separarse, eso no erosiona la división izquierda y derecha. Digo, a la declararse de derecha. Quizá les convenía separarse un poco de ese estigma, pero realmente si las políticas y los preceptos políticos detrás eran similares, no tenía mucho sentido. O sea, era algo que les convenía a ellos, y obviamente un político siempre va a hacer lo que le convenga más para seguir adelante, pero no necesariamente quiere decir que eso sea cierto. O sea, eso no anula ir a buscar qué es la derecha y lo que no. Por ejemplo, en el primer capítulo, El misterio de la derecha, hablamos un poco de este juego de la mosqueta, ¿no? Es decir, bueno, no hay ni izquierda ni derecha, o existe la izquierda pero no existe la derecha, o como se empezó a decir en los 90, después de la caída del muro de Berlín, de que bueno, como que la historia había terminado y ya no tenía mucho más sentido hablar de eso, pero sin embargo nosotros encontramos que esa definición sigue siendo relevante al día de hoy, porque encontrás apellidos que se repiten, estrategias políticas que se repiten. Sí, ahora vamos a poner después ejemplos concretos de por qué es relevante. Digo, todos quieren zafar, o por lo menos los que son de izquierda no tienen problema en decir que son de izquierda, los que son de derecha sí prefieren de alguna manera no encasillarse allí.
vamos a explicar después con ejemplos concretos, ¿no? Ejemplo, hoy está la marcha de diversidad, la agenda de derechos. ¿Por qué hay una ideología en la agenda de derechos que es de izquierda y otra de derecha, según la investigación que ustedes han formulado? Ya vamos a ir a eso. A mí esta discusión a veces hasta puedo reconocer que a veces uno no tiene la formación profesional y académica que tienen ustedes para discutir, por eso llevar el plano de la discusión a un tema ideológico a veces es difícil. La etiqueta me cuesta porque trato de analizar cada uno de los proyectos de ley que se envían y no ideologizarlos. Y me suena chocante que se diga, por ejemplo, la derecha es machista. ¿Por qué? ¿No hay personas de izquierda que sean machistas? Por supuesto. Entonces, ¿por qué decir la derecha es machista? Vamos por el principio. Porque aparte eso tiene una connotación, una carga negativa, como si la derecha fuera mala y en realidad la derecha es una opción. Tiene una carga negativa ideología. en la medida que uno está en contra de esas jerarquías sociales. Perfectamente uno puede decir que el dominio de clase es legítimo, que los ricos son mejores, y eso es algo que o bien no se dice o bien se dice y después no se le presta atención o no se le escucha cuando efectivamente se dice. Nosotros no estamos diciendo exactamente que la derecha y la izquierda sean ideologías. La derecha y la izquierda, más que ideologías, son agrupaciones políticas, bloques históricos que van desarrollándose a lo largo del tiempo para la defensa de diferentes intereses. La definición por eso es tan sencilla. En la medida que se defienden intereses jerárquicos, sean jerarquías de clase, de raza, de género, eso se agrupa en la derecha. Por supuesto que en las izquierdas históricas y también en el presente hubo componentes jerárquicos importantes que tampoco nos interesa negar, y que también han sido fuertemente criticados desde la propia izquierda por ser contradictorios con los principios de la izquierda. Pero eso no quiere decir que la izquierda... Bien, para no entrar en cosas demasiado complejas, Sí. yo les decía, hay ejemplos. Cuando él pregunta por qué ustedes asocian la derecha a una situación machista o patriarcal, pongamos el ejemplo que ustedes plasman en el libro, que es obviamente un punto de vista de un colectivo, ¿no?, sobre la agenda de derechos. Y ustedes ponen algunos ejemplos bien específicos de lo que ha sido este año electoral. Por ejemplo, no sé, la irrupción de evangélicos en una marcha por el Día de la Mujer, la campaña Vivir sin Miedo, donde ustedes dicen que allí también hay una situación de clase que se plantea, ¿no? A ver si pueden ser específicos, tomar algún ejemplo. Los autoconvocados también lo ponen como otro ejemplo de esa derecha que se manifiesta. Adelante con uno de esos casos, en todo caso, y explicar justamente dónde radica la importancia para ustedes de hacer esa división. Bueno, muchas veces se habla de que lo que diferencia a la izquierda de la derecha es la contradicción entre la libertad y la igualdad. Pero sin embargo, nosotros no encontramos que sea tan operativo eso, porque lo contrario a la igualdad no es la libertad, sino que es la desigualdad. Entonces, si nosotros ordenamos el panorama de esa manera, podemos comprender que hay quienes defienden la igualdad y hay quienes defienden la desigualdad. Y la desigualdad es una manera de ordenar una jerarquía social, porque siempre van a estar los que tienen más y siempre van a estar los que tienen menos. Entonces, la derecha siempre, nuestra definición, trabaja para mantener esas jerarquías sociales. Entonces, por ejemplo, con el caso de la campaña de Vivir sin Miedo, en realidad muchas veces lo que se argumenta es que hay una gente que no tiene los valores adecuados, que no hace las cosas que debería hacer, y eso en realidad... las medidas que se proponen no tienen realmente un impacto certero sobre lo que puede ser la seguridad o la inseguridad, porque aumento de penas y aumento de represión hemos visto a lo largo de los años, pero lo que se plantea es una cuestión moral, de decir, bueno, aquellos que no tienen, como que lo meten adentro de la bolsa de lo que son los pichis, ¿no? La guerra contra los pichis, se habla todo el tiempo de eso, y como no tienen los valores que tienen que meter, lo que nosotros percibimos es que lo que hay en realidad es un miedo a los otros. Entonces, si yo tengo miedo a los otros y estoy proponiendo vivir sin miedo, en realidad estoy proponiendo algo muy complicado en una sociedad, que es vivir sin los otros. Y eso, a nuestro entender, es un poco fantasioso, porque vos no lo podés hacer. Por un lado es ingenuo y por el otro lado es peligroso, porque ¿a dónde te puede llevar querer eliminar a los otros cuando no los podés eliminar, ¿no? Empezás eliminando a unos otros y después... Esa referencia a los pichis es muy fuerte, Sí. ¿no? Ustedes lo plasman en esos términos como, bueno, queremos eliminar los pichis, pero ustedes dicen siempre van a haber más pichis.
Entonces es una situación que no termina nunca. Y si Por usted eso, piensa al digamos, otro como consideran Pichi, sí, que no es siempre eficiente la medida o la reforma. Lo que pasa- Pero es duro también ponerlo así en esos términos, ¿no? Lo que pasa es que lo duro es el discurso de exterminio que está campeante en nuestra sociedad. Vayan a cualquier portal de noticias y vean los comentarios, lo que la gente efectivamente está diciendo. Y es de una violencia extraordinaria. A nosotros no nos da ninguna alegría usar estas palabras. Preferiríamos que no se usaran. Ahora, lo que hay es que hay una parte de la sociedad que por suerte es minoritaria, que tiene un deseo de exterminio. Y que es un deseo de exterminio además que no es algo nuevo en la historia de esta parte del mundo, que viene de genocidio indígena, que viene de lo que Barran llamaba el disciplinamiento, que es... Se bueno, votaría la pena de muerte, por ejemplo. Sí. Esa gente. no sé si lo votarían, pero por lo pronto ahora hay gente que está proponiendo votar una cadena perpetua y allanamientos nocturnos, que son cosas gravísimas que horadan las garantías más importantes de nuestra Constitución por una fantasía clasista de meter presos más pobres. Entonces, por eso... Ustedes nosotros ahí hablamos- están atribuyendo intencionalidades. Sí. Están atribuyendo... o sea, hablan de exterminio. Puede ser una propuesta acompañable o no, compartible o no. Ustedes pueden decir, no, la verdad no me parece. Lo de los allanamientos nocturnos, harto discutible. Data de una década en la cual ni siquiera existía el narcotráfico. Entonces, yo entiendo que ustedes puedan estar en contra de la propuesta. Ahora, que porque estén en contra de la propuesta le adjudiquen la intencionalidad de exterminio, le adjudiquen una ideología casi que neofascista por lo que están dejando entrever, me parece que es un poco mucho. Digo. Lo mismo de lo que yo decía del machismo y decir que la derecha es machista y pensás en Margaret Thatcher, en Angela Merkel, yo qué sé, no sé. ¿Dónde está el machismo cuando Margaret Thatcher es la líder de la derecha en Reino Unido? Sobre el punto de los allanamientos nocturnos, cuando se discutió en 1980 el proyecto de reforma constitucional de la dictadura, se creó una especie de pseudo asamblea constitucional donde estaban los militares y sus afines. El primer proyecto que se discutió para esa reforma constitucional fueron los allanamientos nocturnos. Era una de las prioridades de los sectores más duros de la dictadura. Entonces, yo no puedo evitar no ver esa continuidad. Puede ser que los actores que defienden la reforma hoy les convenga que no se vea, pero nosotros como investigadores tenemos que rastrear la historia de estas cosas, no nacen de un repollo. Bien, la última pregunta que les quiero hacer porque es interesante, además se escribió una columna muy interesante también al respecto en Búsqueda, Facundo Ponce de León, cuando habla de que está el voto de la vergüenza, que es ese voto que las encuestas incluso, bueno, ahí podrían tener un agujero negro si se quiere, de no querer admitirse con afinidad justamente por esos candidatos o partidos, algunos muy recientes de estas nuevas elecciones, que son más hacia la derecha o hacia la ultraderecha incluso, por vergüenza. Entonces sería un voto camuflado, es decir, la gente no lo expresa, pero en las urnas lo va a reflejar. ¿Qué pasa con esa situación interesante que se puede estar dando en este escenario electoral específicamente? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les parece que existe efectivamente que hay un sector de la población que le da vergüenza ser explícito en votar quizás una figura de estas que ustedes consideran asociadas a la derecha? Quizá haya gente que le dé vergüenza, quizá haya gente que no. En realidad es como difícil saber. Uno puede suponer que siempre hay opiniones que uno se va a sentir constreñido por el resto de la sociedad para hacerlo. Pero eso, nosotros en realidad lo que argumentamos es que la hegemonía en este país es conservadora, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de cosas de seguridad, cada vez que se habla, siempre se habla, como el término más aceptado es hablar siempre del aumento represivo, del aumento de penas, y entonces cuando se van a proponer medidas alternativas siempre se lo trata de ingenuo a uno, siempre se lo trata como de que no está viendo la realidad, entonces eso genera vergüenza. Quizá haya votantes que puedan sentir eso. Ahora, lo curioso igual de la reforma Vivir Sin Miedo, que lo han arrojado los estudios que se han realizado, es que son las personas más humildes las que más acompañan la reforma, es decir, no son las clases más pudientes donde allí al revés se constata que es donde hay menos adhesión a la propuesta. Entonces, por allí, bueno, hay elementos quizás también contradictorios de la realidad, ¿no? Puede ser contradictorio, puede no ser tan contradictorio si se tiene en cuenta que uno de los principales objetivos que tienen este tipo de políticas punitivas, que no solamente suceden en Uruguay, son parte de estrategias conservadoras en todo el mundo, es precisamente dividir a las clases populares. Porque la idea siempre del punitivismo y de las campañas punitivas es que la gente le tenga miedo a quien tiene abajo en la sociedad.
y que, por ejemplo, no le tenga miedo a quien tiene arriba en la sociedad. A pesar de que en Uruguay hay una historia muy larga de represión desde arriba y de quiebres de la democracia llevadas adelante por los sectores los sectores terratenientes y sus aliados políticos. Sin embargo, lo que hay todo el tiempo es este intento de separar a los pueblos peronestos con respecto a los que no. Y en realidad esa división es totalmente ideológica. Hay personas honestas y personas que no son honestas en todas las clases sociales, pero el problema no es si vos haces un juicio moral para separar, porque el primer efecto que tiene esa separación es que no se perciba que hay sectores políticos que defienden diferentes intereses. Entonces, si eso sucede, que habría que ver cuáles son los datos exactamente, justamente habla del éxito de este tipo de campañas. La derecha está saliendo del closet, de todos modos, ¿no? Digo, ni que hablar, y la incorrección política campea. Digo, hoy, que antes, la incorrección política, que era patrimonio de la izquierda, hoy es patrimonio de la derecha, Trump, Bolsonaro. Sé que no tenemos que ir al corte, pero digo, a mí me parece que todo da para mucho hablar. Por ejemplo, en Cuba la homosexualidad está mal vista, no hay marchas de la diversidad, y salvo que ustedes me digan que el gobierno cubano es de derecha, ahí entramos a poner en tela de juicio lo del machismo, el patriarcado, las libertades, todo lo que está en tela de juicio. Han ¿no? cambiado muchas cosas, primero. Y segundo, que el gobierno cubano es criticable por un montón de cosas. Y a mí no me interesa hacer en este momento una defensa cerrada del gobierno cubano. No, digo, en cuanto a la etiqueta, de de izquierda y derecha, porque el Che Guevara era de izquierda, y sin embargo ya sabemos las posiciones que tiene contra la homosexualidad, o que tuvo contra la homosexualidad. Afortunadamente la izquierda ha cambiado mucho desde los años 60. En esos temas. Bien. Bueno, es interesante. El libro también es muy interesante en la parte de redes sociales. Hay, bueno, nuevamente allí otro escenario que se da cada vez más con mayor énfasis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa acción-reacción, el escándalo que produce todo tipo de manifestaciones en las redes. Bueno, hay para rato, hay para entretenerse con la reacción a este libro del colectivo Entre. Gracias por habernos acompañado, Gracias a Gabriel, ustedes. Diego, bueno, y haber aportado nuevamente a una discusión que seguramente continúe en sus casas.